Doña Maribel, y muy buenos días a todos. Bueno, para nosotros es un placer contar con ustedes el día de hoy. Esta es una actividad que normalmente se realiza todos los años y que, bueno, este año reviste una importancia particular en razón de la situación que está viviendo el país, pero que además por eso nos obligó un poco a esperar para tener datos más amplios y más precisos sobre lo que estaba sucediendo con la situación de empleo en el país y poder traerles a ustedes un análisis más rico en ese sentido. El observatorio es un proyecto de la Escuela, el Observatorio Económico y Social es un proyecto de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional que procura hacer seguimiento de la coyuntura económica del país y analizar su impacto a nivel económico y social dentro de Costa Rica. Este es un tema que, como les digo, del cual ya hemos trabajado en el pasado y que pues nos interesaba venir a analizarlo con más detalle el día de hoy, no solamente por la importancia que reviste por sí solo, sino además por su relación con el tema de pobreza, del cual la semana pasada ya se dieron a conocer datos oficiales para este año y del cual también ayer circulamos un comunicado de prensa del cual podremos retomar consultas de ustedes al final de esta presentación. A nombre de los compañeros, del investigadores del proyecto, don Gravin Salazar Álvarez, don Julio Espinosa Rodríguez, don Henry Mora Jiménez, que no está con nosotros hoy, y en mío personal, agradecerles muchísimo su participación hoy, sus consultas, y bueno, estamos a la mejor disposición de ayudar a entender y profundizar más en este tema y ver y atender cualquier necesidad de más información y análisis a partir de los datos que aquí se presentan. A continuación los dejo con don Gravin, que es el que va a hacer la presentación. En cualquier caso, nosotros vamos a estar atentos a cualquier consulta de ustedes y a la necesidad de ampliar cualquier tema que ustedes consideren importantes. Muchas gracias. Gravin. Buenos días a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Como bien lo indicaba Fernando, el tema que nos ocupa hoy es el análisis de los resultados de la encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Y para tales efectos tenemos la siguiente agenda para el día de hoy. En primer lugar, vamos a revisar brevemente el comportamiento del mercado laboral costarricense. Después vamos a valorar cuáles son las personas que se encuentran fuera del mercado laboral. Como tercer acto, vamos a valorar los ocupados, es decir, la cantidad de ocupados que tiene la economía, donde se perdieron puestos de empleo, cuáles son las características de las personas que se encuentran con trabajo. Y en la cuarta parte, en contraposición, vamos a revisar lo que es el desempleo, sobre todo pues para determinar cuál es el perfil de la persona que se encuentra desempleada, lo cual desde luego pues dará luces sobre las medidas que se ocupan precisamente para reactivar el empleo. Y para cerrar, en la quinta sección pues vamos a revisar algunas consideraciones finales. Entonces, en atención a dicha agenda, como primer punto, entonces revisamos cuál ha sido el comportamiento del mercado laboral en el último año. Es decir, aquí, valga la aclaración para el resto de la ponencia, las cifras cuando se tratan de comparaciones se realiza del segundo trimestre del 2019 en relación con el segundo trimestre de este 2020. Entonces, bueno, ¿qué tenemos por el lado del mercado laboral? Tenemos una caída importante en la cantidad de ocupados, una reducción cercana a los 438,000 personas. Hay una disminución en puestos de trabajo de esa magnitud, que se traduce a su vez en un aumento en 255,000, casi 256,000 personas más desempleadas. ¿Cuál es la diferencia entre el dato que tenemos por acá a la izquierda y aquí a la derecha? Pues bueno, que algunas de las personas que pierden el trabajo, pues deciden salir de la fuerza de trabajo, es decir, ya no participan más en el mercado de trabajo y por tanto esas personas no son consideradas, como ha sido la metodología de esta encuesta continua de empleo desde sus principios, en el cálculo de la tasa de desempleo. Esta situación, es decir, la situación donde hay una disminución en la cantidad de ocupados, un aumento de los desempleados
y una salida de personas de la fuerza de trabajo del mercado laboral es una situación prácticamente generalizada que se da tanto a nivel de mujeres y hombres como entre zonas rurales y zonas urbanas, tal como aquí lo reflejan los datos. Por ejemplo, en el caso de los desempleados hubo un aumento de 255,000 y un poco más, que se distribuyen entre 119,939 mujeres, 135,854 entre hombres. Y si esa distribución lo hacemos por zona, tenemos que 201,000 y un poco más corresponde a la zona urbana y 54,769 a la zona rural. ¿Por qué es importante revisar como primer paso el comportamiento del mercado laboral? Pues como les comentaba, una parte de los ocupados sigue buscando trabajo, por tanto se consideran desempleados, por tanto entra en el cálculo de la tasa de desempleo abierto. Sin embargo, hay otra parte de los ocupados que simple y sencillamente, como lo vamos a ver más adelante y dada la coyuntura actual, consideran que no es un momento para buscar trabajo. Entonces, no forman parte de los cálculos de desempleo. Si vemos ahí la relación existente en esa situación, eh, vemos que aproximadamente de cada 3 personas que perdieron el puesto de trabajo, una decidió salir del mercado laboral. Es decir, esa persona eh, no está buscando trabajo y por ende no entra en los cálculos de la tasa de desempleo abierto. En ese sentido, podemos decir que la salida de personas del mercado laboral aminoró el impacto de la crisis actual sobre la tasa de desempleo. Los anteriores datos pues los vemos reflejados en el presente gráfico. Aquí en gris tenemos el comportamiento de la fuerza de trabajo. Como dato interesante, buena parte del incremento en la tasa de desempleo que se registraba previo a la crisis generada por el COVID se debía precisamente a una incorporación bastante fuerte de personas al mercado laboral, lo que constituye la fuerza de trabajo, y producto ahora del COVID, muchas de esas personas han salido del mercado laboral. El impacto en los ocupados, importante, pues la economía sí venía generando puestos de empleo, tal vez no en la cuantía necesaria como para suplir estas nuevas incorporaciones al mercado laboral, pero desde luego con el impacto del COVID, pues hay una pérdida importante en la cantidad de ocupados. En contraposición, hay un aumento importante en la cantidad de personas que se encuentran desempleadas y además, como les comentábamos en la diapositiva previa, también se da un incremento de aquellas personas que deciden salirse del mercado de trabajo, que por situaciones particulares no andan buscando trabajo y por tanto no entran en el cálculo de la tasa de desempleo. Es de esta forma que la salida de personas del mercado laboral se refleja en una caída generalizada en la tasa de participación. Le hace la tasa de participación, lo que compara es la cantidad de personas que efectivamente están en el mercado de trabajo en relación con el potencial de personas que podrían estar en ese mercado de trabajo según su edad. Entonces, como vemos, hay caídas tanto a nivel nacional, tanto a nivel urbano, tanto a nivel rural, como entre los hombres y las mujeres. Es decir, esa salida del mercado laboral, esas personas que sienten que va a ser muy complicado encontrar un trabajo y por tanto deciden salirse del mercado laboral, es una situación generalizada. Bien, a partir de esos grandes datos sobre el comportamiento del mercado laboral, entonces nos planteamos una serie de preguntas. La primera tiene que ver con quienes se encuentran fuera del mercado de trabajo. Es decir, cuál es el perfil o las características de esas personas que decidieron salir del mercado de trabajo o que desde antes están fuera del mercado de trabajo. El segundo conjunto de interrogantes que nos planteamos en la presente ponencia es determinar dónde se perdieron puestos de empleo. Obviamente eso está relacionado con aquellas actividades que se han visto más golpeadas por la crisis generada por el COVID. Y también nos interesa determinar cuáles son las condiciones de las personas ocupadas, es decir, aquellas personas que mantienen su puesto de trabajo, cuáles son sus condiciones laborales
en términos de salario, por ejemplo, o bien en lo que tiene que ver en la cantidad de horas laboradas. El tercer y último paquete de interrogantes que nos planteamos es determinar entre quiénes aumentó el desempleo y a quién está afectando más, lo cual, pues bueno, eso con dos objetivos. El primero de ellos es que nos va a dar luces sobre la magnitud de la crisis de empleo que estamos atravesando y a su vez también nos va a dar señales sobre cuáles son posibles medidas que se podrían aplicar precisamente para generar, para reducir los niveles de paro a nivel nacional. Y relacionado con lo anterior, otra de las interrogantes que nos planteamos es determinar cuál es el perfil de las personas desempleadas. Entonces, tres paquetes de preguntas en realidad es lo que sustentan podríamos decir, la parte de diagnosis de la presente presentación, que después al final será complementada con algunas recomendaciones en la materia. Bien, entonces entramos a solventar el primer conjunto de preguntas sobre quiénes son las personas que están fuera del mercado laboral. Aquí tenemos la composición de las personas fuera del mercado laboral según una típica clasificación que se utiliza en la encuesta continua de empleo, que son las no disponibles, y son aquellas personas que del todo no les interesa o no andan en búsqueda de un trabajo y no tienen ningún interés al respecto. Ahí podrían entrar jóvenes que están estudiando y por ende con sus estudios no les marca un interés para formar parte del mercado laboral, o bien aquellas personas que ya están pensionadas y que por tanto tampoco tienen la necesidad de incorporarse al mercado laboral. Tenemos después otro conjunto de personas que son las que se denominan como las disponibles con limitaciones, que son aquellas personas que eventualmente se podrían sumar al mercado laboral, pero que cuentan limitaciones para hacerlo. Qué sé yo, podría ser de que sufrieron un accidente, de que están cuidando a un familiar, entre otros elementos. Y tenemos un tercer grupo, que es el que sufre un incremento importante, que son aquellos disponibles desalentados. Es decir, son personas que eventualmente podrían buscar trabajo, pero que sobre todo por la condición del entorno actual, sienten que no van a encontrar un trabajo, que por ende están desalentados para realizar tales efectos. Como vemos, la comparación entre junio del año pasado y junio del presente año, el porcentaje de personas fuera del mercado de trabajo que se encuentran disponibles desalentadas aumenta de un 3 a un 5%. ¿Qué implica ese incremento de un 3 al 5%? Bueno, como lo veníamos adelantando, es una presión latente sobre el mercado laboral. Es decir, en la medida en que poco a poco se vaya superando esta situación, sobre todo lo relacionado con la emergencia sanitaria, son personas que se van a sentir motivadas, por decirlo de alguna manera, para salir en búsqueda de nuevo de trabajo. Por tanto, probablemente, si no es que ya lo están haciendo, van a salir a buscar trabajo, pues a medida que se continúen con las medidas de apertura de las actividades económicas. Desde luego, a medida que estas personas se incorporen al mercado laboral, recordémonos que son personas que están fuera del mercado y por tanto no entran en el cálculo de la tasa de interés, de la tasa de desempleo. Dependiendo de la velocidad con que estas personas se incorporen al mercado laboral, eso podría dificultar la reducción en los índices de desempleo. Entonces, pues por ahí tenemos una alerta importante. Y la interrogante que nos surge aquí de camino sobre las personas que se encuentran fuera del mercado laboral es qué características tiene la población y sobre todo esta población disponible desalentada. En este sentido, este par de gráficos nos permite hacer una primera aproximación sobre las características de las personas que están disponibles para trabajar pero que se encuentran desalentadas. Como podemos ver,
Si tomamos las tres primeras porciones de este gráfico, podríamos decir que prácticamente un 70% de las personas que están fuera del mercado de trabajo, que están disponibles y desalentadas, tienen niveles de escolaridad bastante bajos, secundaria incompleta o aún menos. Y después, si lo vemos por grupos de edad, tenemos que prácticamente el 50% de las personas que están fuera del mercado de trabajo, disponibles y desalentadas, no superan los 34 años de edad. Entonces, ¿qué implica? Implica que si alguna proporción de estas personas deciden salir a buscar trabajo, pues obviamente se va a requerir generar trabajo no muy calificado, precisamente porque son personas con niveles educativos relativamente bajos y también son empleos, son personas jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí ya por el lado de los que podrían entrar al mercado laboral, ya tenemos una primera señal sobre el tipo de trabajo que podría requerir generar la economía para reducir los niveles de desempleo. Ahora bien, retomamos las características de las personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, no solamente los desalentados, sino en general. Y bueno, cuando lo vemos por niveles educativos, pues no hay grandes cambios entre el año pasado y este año, donde tal vez si observamos un pequeño incremento es por niveles de edad. Entonces, en general hay un incremento de las personas fuera del mercado de trabajo en población joven. Desde luego ahí hay una cuota que se debe al crecimiento de la población, ¿verdad? Entonces hay personas que ya entran en ese rango de los 15 años hacia adelante, pero bueno, desde luego también hay una cuota importante de personas que estaban jóvenes, que estaban trabajando y que pues ahora se encuentran fuera del mercado de trabajo. Entonces nos vamos a concentrar en lo que es la población joven. Entonces, de ese 30% de las personas que se encuentran fuera del mercado laboral, que es joven, ¿qué características tienes? Bueno, podríamos decir que están distribuidos relativamente equitativos entre hombres y mujeres. Entonces, hay pequeño, mayor proporción de mujeres sobre los hombres, pero la diferencia no es tan significativa comparativamente a lo que es por zona, donde vemos que un alto porcentaje de las personas jóvenes fuera del mercado de trabajo se encuentran en la ciudad. Y un indicador que siempre hay que seguirle la pista, que en algunas ocasiones pues sí nos ha dado algunas señales de alerta y que en este momento no es la excepción, tiene que ver con aquella población joven que no estudia ni trabaja. Teníamos que hace un año 18,1% de la población joven eh, no trabajaba ni estudiaba y a mitad de este año, producto de la coyuntura particular que estamos atravesando, el porcentaje se nos incrementa a un 22,8%, es decir, hay un incremento de 4,7 puntos porcentuales que no se puede dejar pasar inadvertido porque es un indicador importante, una señal de alerta importante. Un elemento que vamos a retomar más adelante podría ser que un porcentaje de esos jóvenes que no trabajan ni estudian hayan tenido que abandonar sus estudios precisamente porque ahora la educación pues ha tomado una suerte de virtualidad y tal como vamos a ver al final de la presentación, persisten brechas en materia de acceso a las tecnologías de información. Entonces por ahí también tenemos un elemento pues importante a considerar. A nivel de hechos relevantes en lo que tiene que ver con personas fuera del mercado laboral, en manera de síntesis, es importante indicar que efectivamente existe una presión latente sobre el mercado laboral, sobre todo por aquellas personas en condición de disponible desalentadas. Eso es una presión muy importante. El perfil de la mayoría de esa población vale decir que tienen bajos niveles de escolaridad. Un 57% se encuentra con primaria completa o secundaria incompleta. Y también tenemos personas jóvenes, es decir, entre 15 y 24 o bien entre 25 y 34 años, los cuales suman un 50%.
Y la alerta que llamamos la atención es que también se observa un incremento en la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, en una relación que casi 1 de cada 4 jóvenes se encuentra en esa condición, que no estudian ni trabajan. Bien, como tercer punto, entonces, ¿qué ha pasado con el tema de los ocupados? Y entonces, en la siguiente diapositiva, tenemos los gráficos donde vemos la variación en la cantidad de personas ocupadas, tanto por actividad económica como por puesto en el empleo. En el gráfico de la izquierda, bueno, en estos primeros 5 actividades es donde se concentra la mayor pérdida de empleo, muy relacionado con las actividades que se han visto más afectadas con las políticas de salubridad y cierre, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es comercio. Comercio en el último año perdió casi 72,000 empleos. Los hogares como empleadores cerca de 70,000. Hoteles y restaurantes, un sector obviamente relacionado con la actividad turística que se ha visto muy afectada, pues perdió casi 69,000 empleos. Y construcción, que de por sí es un sector que ha venido a menos desde hace algunos años atrás, también tienen una pérdida cercana a los 62,000 puestos de empleo, y comunicación y otros servicios cercanos a 60,000 empleos. Cuando vemos las pérdidas de empleo por puestos, pues efectivamente vemos que los puestos que más se han perdido son puestos, si se quieren, de una calificación relativamente baja, donde tenemos los trabajadores de los servicios y vendedores. Obviamente, si lo comparamos con el dato que tenemos a la izquierda relacionado con los problemas que se han dado en materia de comercio, algunas ocupaciones elementales también han tenido una pérdida considerable de empleo, así como las ocupaciones técnicas y profesionales de nivel medio, como entre las 3 principales actividades donde ha habido una pérdida de empleos importante, asociado precisamente con los sectores que se han visto más perjudicados con las medidas sanitarias aplicadas principalmente a principios de marzo. Otra radiografía con respecto a dónde fue que se perdieron algunos puestos de empleo. Bueno, en el sector privado se perdieron cerca de 424,000 empleos, y en el sector público también hubo una pérdida de empleos cercana a los 13,500. Desde luego, bueno, el sector público, con las complicaciones fiscales que se vienen arrastrando desde un par de años atrás, pues ha perdido ese músculo como para la generación de más puestos de empleo. Si lo vemos por tipo de calificación, muy asociado con el gráfico anterior, que veíamos cuáles eran los puestos en que se habían perdido, las ocupaciones en que se habían perdido puestos de empleo, pues sí, efectivamente hay una pérdida muy significativa en aquellos puestos que requieren una ocupación, una calificación media, y seguido por aquellos que tienen que son puestos llamados no calificados. Entonces, por ahí, cuando vemos dónde se han perdido puestos de empleo, pues seguimos acumulando algunas señales o luces sobre qué es lo que se requiere precisamente pues para recuperar eh, el nivel de empleabilidad. Cuando ese mismo balance lo hacemos según puesto en el empleo, pues la mayor parte de las pérdidas de empleo se han dado en personas asalariadas, y después seguido por aquellas que son cuenta propia. En conclusión, al menos cuando revisamos estos datos sobre pérdidas de empleo, pues tal como lo hemos venido argumentando, se observa una pérdida prácticamente generalizada, donde desde luego pues sobresalen algunas actividades como son comercio, ¿verdad? Las actividades comerciales pues se han visto fuertemente golpeadas con los cierres al principio de esta pandemia, los hogares como empleadores, y desde luego pues los hoteles y restaurantes que asociado con el sector turístico. Y según calificación,
las personas que se han visto o los puestos de empleo que más se han perdido tienen que ver con puestos de calificación media, baja y en asalariados sobre todo. Bien, entonces después que revisamos dónde es que se han perdido puestos de empleo, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿cuáles son las condiciones de las personas que aún mantienen el empleo? Y entonces el primer indicador que vamos a ver es el de subempleo. El subempleo es una persona, o el subempleado es una persona que efectivamente tiene un trabajo, pero que labora menos de la jornada establecida, menos de 40 horas. Como vemos en las tres gráficas, el primero de ellos es el subempleo total, es decir, el total en el país. Después se hace la valoración según género, entre hombres y mujeres, y después entre zona urbana y zona rural. Sí, no es necesario pues entrar mucho en el detalle de los números. Lo que sí se observa pues es una tendencia al alza en ese indicador generalizada para el segundo semestre, que acordémonos pues que como parte de las medidas que se tomaron para paliar la pérdida de empleo fuera la reducción de las jornadas laborales. Entonces, esa reducción en las jornadas laborales se ve precisamente reflejado en el incremento de este indicador de subempleo. En consecuencia, pues efectivamente tenemos un incremento en el subempleo generalizado y entonces, por un lado, tenemos un problema de empleo como tal, es decir, hay gente que está desempleada y también tenemos un problema de utilización o de horas. Hay un porcentaje importante de personas que están trabajando menos horas de lo que ellas desearían, ¿verdad? Entonces, la reactivación económica, pues, para que efectivamente jale estos indicadores a la baja, pues va a requerir primero que las personas que están ocupadas laboren más horas y las personas que están desocupadas, pues, encuentren un trabajo. La anterior información, solo como manera de complementar, lo podemos ver en el siguiente gráfico, donde aquí lo que tenemos es la cantidad de personas según la cantidad de horas que trabajan. Entonces, en esta barra verde, lo que tenemos son las personas que trabajan entre 15 y 39, entre 39 horas a la semana. Y vemos que en términos generales, cuando comparamos la barra verde oscura con la verde un poco más clara, hay un incremento en el indicador. Es decir, cada vez hay más personas que trabajan entre 15 y 39 horas, es decir, menos a la jornada laboral necesaria de 40 horas, lo que refleja, como lo hemos venido manifestando, que efectivamente hay un problema de tiempo, de horas laboradas dentro de la población que todavía se encuentra pues con empleo. Después, otro de los datos importantes, bueno, las personas que todavía tienen empleo, ¿qué tanto las afecta la informalidad? Bien, aquí en otras condiciones, la información que tenemos en estos gráficos sería bastante buena porque muestra una disminución en la informalidad, tanto en términos absolutos, que sería la lineecita verde que tenemos acá en este primer gráfico, como en términos relativos, que es la línea azul. Acordémonos que la economía desde hace años atrás venía experimentando un problema de incremento en la informalidad, es decir, son aquellas personas que normalmente no cotizan para la seguridad social, trabajan en una empresa que no está, digamos que en regla con la legislación laboral, entre otras características. Y entonces, aquí sí les comento que cuando comenzó la crisis generada por el COVID, en algún momento, en algunos de nosotros pensó que los niveles de informalidad se iban a incrementar. ¿Por qué? Porque una persona que pierde su trabajo y se encuentra en la parte formal de la economía, pues lo que uno en principio hubiese pensado era que iba a buscar trabajo en la parte de la informalidad. Sin embargo, bueno, como ha habido un cierre de actividades, pues esa informalidad no sirvió como una válvula de contingencia ante los problemas de desempleo. Entonces, si bien vemos una disminución en los niveles de informalidad prácticamente generalizado, lo tenemos a nivel nacional,
lo tenemos entre hombres y mujeres, así como entre urbano y rural. Esos indicadores, dado la coyuntura actual, pues reflejan un problema más de fondo. Y es un problema que lo vamos a retomar un poco en las conclusiones, al igual como otros indicadores que tenemos por ahí, que muestran, digamos que una mejora, entre comillas, pero cuando uno lo asocia pues con la coyuntura actual, no precisamente es una mejora, sino más bien lo que da luces es de las personas, el perfil de las personas que perdieron el puesto de empleo. Pero entonces, si gustan este tema, lo dejamos ahí latente y al final, en la última parte de la presentación, lo retomamos. El tema de la informalidad, si lo vemos por región de planificación, eh, hubo una disminución casi que generalizada en todas las regiones. Y aquí tenemos el dato, en color azul tenemos el dato al segundo semestre. Y en la barra verde lo que tenemos es la variación con respecto a junio del año anterior, con excepción de la región Pacífico Central. En todas las demás regiones, disminución en la información. Como les digo, si estuviéramos en una coyuntura normal, sería bastante satisfactorio esa reducción en la informalidad, pero bajo el escenario actual no lo es así. Si vemos el tema del subempleo, es decir, aquellas personas que trabajan menos de la jornada laboral, deseando trabajar tiempo completo, hay un incremento generalizado en todas las regiones, donde vemos que la barra verde pues asume valores positivos. Aquí, importante, vemos que hay niveles muy altos en lo que son las regiones más que todo costeras y con la paralización del turismo, que para nadie es un secreto que es una actividad muy importante, una actividad central en muchas de estas zonas costeras. Después nos dimos a la tarea de preguntarnos qué ha pasado con el ingreso mensual de las personas que mantienen su trabajo. En términos generales, y bueno, aquí sí nos vamos a detener un poquito porque puede ser que cueste un poco entender las cifras. Nos parece, en primera instancia, parece extraño que, por ejemplo, el ingreso total, pues, promedio de las personas ocupadas se haya mantenido relativamente. Incluso en el caso de las mujeres, entre las mujeres, el ingreso promedio de la mujer ocupada se incrementó fuertemente y supera el promedio nacional e incluso supera el valor entre los hombres. Entonces, bueno, cuando uno ve este dato en primera instancia, pues dice, bueno, ¿cómo podemos explicar esta situación? Me voy a tener un poquitito y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos 3 mujeres ocupadas antes de la crisis. La primera gana 250,000 colones, la segunda también gana 250,000 colones y la tercera, digamos que tiene un mejor puesto, más años de educación y gana 1,000,000 de colones. Cuando sumamos esos 3 salarios, los 250 más los otros 250 más el millón, eso me da 1,500,000 de colones. Si saco el promedio, entonces dividimos ese 1,500,000 entre 3 y nos diría que el salario promedio de esas 3 mujeres es de 500,000 colones. ¿Qué pasa si las 2 mujeres que ganan menos salarios pierden el empleo producto de la crisis del COVID? Entonces ya solo tendríamos una mujer ocupada que gana 1,000,000 de colones. El salario promedio, pues obviamente sería 1,000,000 de colones. Como vemos, no es que la situación haya mejorado, ¿verdad? Tenemos un dato ahí promedio que a todas luces pues es engañoso. Más bien lo que nos refleja es que la pérdida de empleos ha afectado a mujeres con ingresos muy, pero muy bajos. Y entonces eso denota pues la magnitud de la emergencia en términos de empleo por la cual estamos atravesando. De hecho, más adelante pues también vamos a ver un indicador ahí que entre mujeres, que efectivamente nos da luces de que esta crisis del COVID se ha empeñado, por decirlo de alguna forma, o ha sido más cruel con las mujeres. Con ese ejemplo, pues bueno, ya resultaría relativamente más fácil comprender
porque también hay un aumento en el ingreso promedio total en las zonas urbanas. En la zona rural pues ha mantenido una tendencia relativamente constante, mientras que en la población asalariada se incrementó. En aquellos que llamamos como cuentas propias sí tienen una leve tendencia a la baja, mientras que en los empleadores ahí sí se observa un descenso marcado. Cuando lo vemos por calificación, pues tenemos niveles relativamente constantes en lo que es la calificación media y no calificada, y hubo un aumento en la calificación alta. Pero como les comentaba, pues estos valores promedio, dada la situación actual, tenemos que hay que manejarlos con cuidado, porque en realidad lo que nos reflejan es que las personas que han perdido el empleo son los que contaban con salarios más bajos. Esa variación en el ingreso mensual también lo podemos ver por actividad económica, así como por puesto en el empleo. Tenemos aquí una variación significativa en lo que es intermediación financiera y seguros. Construcción, que es un sector que, bueno, como les comentaba, desde hace algunos años viene con un muy bajo dinamismo. Comunicación y otros servicios, transporte y almacenamiento. Actividades profesionales, desde luego hoteles y restaurantes asociados con el sector turismo, y comercio y reparación, pues con todos los cierres de la actividad comercial, sobre todo al principio de esta pandemia. Por puesto, la reducción más significativa es en directores y gerentes. Sin embargo, bueno, ahí fue necesario ponerle un asterisco a ese dato, pues aparte de que es muy llamativo por la cuantía. La propia encuesta Continuo de Empleo advierte de que ese grupo es muy heterogéneo, de que es una muestra, digamos que relativamente pequeña en comparación con los otros grupos, y por tanto presenta una alta volatilidad, y entonces las variaciones que se registran en ese grupo hay que manejarlas como con cierta cautela. Después de ahí tenemos variaciones negativas o reducciones en el ingreso promedio en el caso de los agricultores. En el caso de operarios, así como de ocupaciones elementales. Em, Haciendo un poco de memoria con las diapositivas que habíamos visto anteriormente, pues las reducciones en los salarios sí están asociadas precisamente con las actividades más golpeadas, así como con las actividades que más puestos de trabajo han perdido. Y siguiendo con el tema del ingreso del salario, aquí lo que tenemos es un gráfico sobre el porcentaje de personas cuyo salario es menor al mínimo establecido por ley. Entonces, nuevamente, el llamado, ha habido una reducción importante en la cantidad de personas, tanto en términos absolutos como porcentuales, cuyo salario es menor al mínimo por ley. En una coyuntura en que la economía estuviese creciendo vertiginosamente, pues es un dato que nos llenaría de mucha satisfacción, pero en la coyuntura actual, lo que denota es que una parte importante de las personas que han perdido su empleo, de hecho ya recibían un salario menor al mínimo. Entonces, eso nos denota las congojas, por decirlo de alguna manera, que están pasando las personas que no tienen empleo, porque son personas que de por sí ya tenían una situación delicada estando empleada. Esa situación es prácticamente generalizada cuando se observa entre género. Los hombres hay una pequeña reducción, entre las mujeres la reducción es aún mayor en términos porcentuales. Y cuando lo vemos según zona, la línea continua, que es la porcentual, pues vemos que en la zona urbana hay una reducción, y en la zona rural, digamos que se mantiene la tendencia observada de los últimos 3 trimestres. Por tanto, pues la conclusión a la que se llega aquí es que efectivamente ha disminuido la cantidad de personas con un salario menor al mínimo, tanto en términos relativos como absolutos, entre, eh, tanto desde una perspectiva de género como de zona, pero que en la coyuntura actual pues eso refleja un problema de fondo. Los hechos relevantes en materia de ocupados, como se lo hemos venido
comentando, existe una pérdida generalizada de empleos, así como de la cantidad de horas laboradas. Tenemos algunos indicadores eh, que en otro momento serían positivos, pero que en este momento no lo son, en términos de la reducción de la informalidad, así como del incremento del ingreso promedio de las personas ocupadas, pero que en el fondo pues lo que refleja es que las personas que perdieron el empleo son mayoritariamente personas muy vulnerables. O sea, ya su situación socioeconómica antes del COVID era vulnerable y pues ahora con mucho más razón. Y por último, em, advertir que la informalidad no fue una válvula de escape efectiva, o sea, no fue posible que las personas que se quedaran sin empleo se refugiaran en la informalidad, eh, como tal vez en algún momento pues se pudo haber pensado. Bien, ya con este panorama pues podemos ver los datos generales sobre el desempleo, así como a cuáles son las personas con las cuales se ha enseñado más el desempleo. Los indicadores generales, bueno, bien conocidos por ustedes. Una tasa de desempleo abierto que pega un brinco importante y llega hasta un 24%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos calcula otra tasa que ellos llaman la tasa de presión, que lo que hacen es que como parte de la tasa de desempleo incorporan a aquellas personas que están empleadas pero que andan buscando cambiar de trabajo. Por tanto, se puede decir que es una competencia con respecto a las personas que están desempleadas. Entonces aquí tenemos pues que ese indicador también sufre un incremento importante y llega hasta el 28.5%. Y después nosotros acá en el Observatorio de la Coyuntura normalmente calculamos dos indicadores adicionales, que es más que todo como una estimación de un potencial de desempleo, si se quiere, que es cuando comenzás a sumar dentro de las personas desempleadas aquellas que están disponibles, desalentadas, y que es este primer indicador que tenemos por acá en gris, donde obviamente también hay un fuerte incremento y llega un 26%. Y también aquellas personas, un segundo indicador, que no solamente sumamos a los desempleados, las personas disponibles desalentadas, sino también las personas disponibles con algún tipo de limitación que eventualmente se podría superar y entonces podrían ejercer presión sobre el mercado de trabajo. En este caso, este indicador, que es un indicador más teórico, si se quiere, o potencial, llega a un 31.3%. Bien, con esos indicadores generales de desempleo, vemos cuáles son los desempleos, la tasa de desempleo abierto por zona y también la tasa de presión general por zona. Pues, como era de esperar, hay un aumento en desempleo en todas las regiones de planificación y también hay un incremento en todas las zonas de la presión general. Importante acá ver cómo la región Chorotega es la que muestra la mayor tasa de desempleo a la mitad de este año, pero no solamente es la que presenta la mayor tasa de desempleo, sino que es la que presenta el mayor incremento en la tasa de desempleo. Obviamente esta es una zona que depende fuertemente del turismo y es una de las actividades que pues se vio paralizada en las primeras fases de atención de esta pandemia. Y igual sucede con lo que tenemos en la tasa de presión, que como indicábamos, no solamente incorpora o considera a la persona desempleada, sino aquella persona que está empleada pero que anda buscando cambiar de trabajo. Y nuevamente aquí la región Chorotega se presenta como la que tiene el mayor porcentaje de tasa de presión. Y bueno, no en vano, un tema que podríamos comentar más adelante. De hecho, al cierre de la presentación, no en vano la región Chorotega es una de las regiones que en la última encuesta sobre pobreza pues mostró los mayores niveles. Bien, entonces aquí la pregunta que nos hacemos es ¿entre quiénes aumentó más el desempleo? Y bueno, aquí la radiografía se puede hacer desde varias perspectivas. Bueno, aumentó más en personas con experiencia. De hecho, disminuyó en las personas sin experiencia, es decir, tenemos una cantidad de personas desempleadas que tienen algún tipo de conocimiento, experiencia de sus labores. Por tanto, pues tenemos ahí un talento humano latente.
La gran mayoría de ese aumento en los desempleados se dio por condiciones del mercado, pues obviamente, ¿verdad? En una situación tan complicada como la actual, pues ese aumento en los desempleados se da por condiciones propias del entorno. Y cuando revisamos por grupos de edades, em, en cuál grupo de edad fue donde se dio un mayor aumento de personas desempleadas, pues tenemos aquí la particularidad que es en el grupo de 25 a 34 años, con un incremento de poco más de 72,000 personas más desempleadas. Por zona, tenemos que el desempleo aumentó más en la zona urbana, en poco más de 201,000 personas. Desde luego, pues también en las zonas urbanas donde se concentra la mayor cantidad de personas. Y entre mujeres y hombres, pues aumentó más entre los hombres que entre las mujeres. Mientras que cuando lo vemos según el nivel educativo, tenemos que aquí donde aumentó la mayor cantidad de personas desempleadas es en el grupo que se denomina como secundaria incompleta y después sigue seguido por primaria incompleta. Es decir, nuevamente nos vuelve a dar una luz que ya hemos venido pues arrastrando, si se quiere, desde información previa de qué tipo de empleo se requiere generar pues para reducir las tasas de paro en la economía costarricense. ¿A quién afecta más el desempleo? Entonces, aquí tenemos la tasa de desempleo primero por género y después tenemos la tasa de desempleo por zona. Presentamos la tasa de desempleo abierto, tal cual como la calcula el INEC, y la segunda tasa ajustada, que son la que nosotros pues solemos utilizar y que, como les repito, pues incorpora a las personas disponibles, desalentadas y con limitaciones. ¿Qué es aquí lo importante? Bueno, tal vez si comparamos la línea azul y roja continua, pues vemos que el desempleo entre hombres alcanzó un 20%, mientras que entre las mujeres alcanzó un 30%, es decir, 10 puntos porcentuales más afecta a las mujeres que a los hombres. Y cuando hacemos ese mismo cálculo por zona, pues en realidad ahí no vemos tantas diferencias, si se quiere, ahora puesto que la tasa de desempleo abierto, las líneas azul y roja continuas, pues rondan entre un 22 y un 25% entre una zona y la otra, ¿verdad? Que no es una diferencia pues tan marcada. Entonces, como una primera aproximación, tenemos que el desempleo pues ha sido particularmente cruel entre las mujeres. Ahora bien, si eso lo vemos por grupo de edad, también tenemos aquí que el desempleo pues se ha ceñido con la población más joven, puesto que alcanza un 48% entre las personas de 15 a 24 años. Es decir, si tienes dos personas entre 15 y 24 años que desean trabajar, más o menos una sí tiene trabajo y la otra no lo tiene. Eso pues nos da una luz muy importante sobre la magnitud del desempleo juvenil. Y bueno, el otro grupo que también es significativo es entre los 24 y 34 años, 25 y 34 años, donde el desempleo pues llega a un 25%. Eh, Después, si calculamos la tasa de desempleo por el nivel educativo, es el gráfico que tenemos aquí a la derecha abajo. Bueno, se nos viene a confirmar un fenómeno que veníamos comenzando a observar desde algunos trimestres atrás, que lo hemos denominado como el riesgo de la educación incompleta. ¿Y qué consiste ese riesgo de la educación incompleta? Bueno, que el desempleo es particularmente, se ciñe particularmente con aquellas personas que tienen universitarios sin título, que es esta línea celeste que tenemos por acá, así como la secundaria incompleta, que es la línea gris, y llega a valores cercanos al 30%. A nivel más que todo, casi que de hipótesis de trabajo, lo que hemos manejado es que este tipo de población no califica para algunos puestos de trabajo, pues todavía no tiene el título, o sea, no tiene el título universitario o no tiene el título de secundaria, pero también resultan estar, si se quiere, sobrecalificado para algunos otros puestos, ¿verdad?
porque si tienen estudios universitarios o si tienen estudios de secundaria, aunque no los han concluido, pero sí los tienen. Entonces entran como en una especie ahí de limbo laboral, por llamarlo de alguna forma, que les dificulta precisamente encontrar trabajo. Bien, después, cuando desagregamos un poco más estas tasas de desempleo entre mujeres y entre hombres, pero por nivel de edad, pues aquí tenemos datos aún todavía más reveladores. En el sentido de que entre las mujeres de 15 a 24 años, la tasa de desempleo afecta un 57.4%. Es decir, casi 6 de cada 10 mujeres en dicha edad deseando trabajar no encuentran trabajo. Entonces ahí tenemos pues obviamente una alerta bastante importante sobre la necesidad pues de generar empleo para personas jóvenes y sobre todo para mujeres. Si vemos esa situación entre los hombres, es decir, la tasa de desempleo entre los hombres según rango de edad, pues ciertamente también se observa una afectación entre los hombres jóvenes al alcanzar la tasa de desempleo un 42%. Es decir, casi 4 de cada 10 hombres jóvenes que desean trabajar se encuentran desempleados. Desde luego, pues es una cifra alarmante, aunque pues comparativamente con de las mujeres, sí se encuentra prácticamente 15 puntos porcentuales por debajo. Dado que el desempleo pues se ha ceñido con la población joven, pues aquí tenemos algunos indicadores adicionales referidos a la población joven. El dato en azul oscuro corresponde a junio del año anterior y el dato en un azul un poco más claro a junio de este año. Entonces, ¿qué tenemos en la tasa de presión general? Bueno, lo que tenemos ahí es que a nivel juvenil también está aumentando la presión sobre el mercado laboral. Es decir, acordémonos que esta tasa lo que refleja o incorpora el efecto de aquellos jóvenes que tienen trabajo pero andan buscando un nuevo trabajo. Tenemos que la informalidad no fue una válvula de escape entre la población joven. Cuando comparamos la informalidad tanto a nivel nacional como en la zona urbana como en la zona rural, pues hay una disminución en el porcentaje de poblaciones ocupadas, de población joven ocupada en trabajos informales. Después, tenemos que aumentó la cantidad de jóvenes con empleos tiempo parcial, que es esta comparación que tenemos por acá. Es decir, también tenemos un problema de la cantidad de horas laboradas por los jóvenes, que están siendo menos a 40 horas. Y después aquí tenemos otra luz muy importante. Aquí tenemos la tasa de desempleo entre mujeres jóvenes con y sin hijos. Entonces, antes de la crisis del COVID, es decir, año atrás, digamos que los indicadores estaban muy similares, eran un 38 contra un 37%. 38% de desempleo en mujeres jóvenes con hijos y 37% de desempleo para mujeres jóvenes sin hijos. ¿Qué pasa después de la crisis o qué pasa en este momento en que tomamos la fotografía? Tenemos que el desempleo entre mujeres jóvenes con hijos sube al 63%, mientras que el desempleo de mujeres jóvenes sin hijos sube un 56%. Entonces, realmente la crisis de empleo que tenemos en este momento pues ha sido cruel porque ha afectado más a personas, a mujeres jóvenes y además de que son mujeres jóvenes, mujeres con hijos. Entonces, eso nos da pues ciertamente una dimensión sobre las necesidades que están pasando las personas desempleadas. Y bien, esta es una información adicional que lo que vemos acá es la población desempleada joven, cuál es el nivel educativo que tiene esa población joven desempleada, dado que un alto porcentaje de la población desempleada joven. Y pues aquí tenemos que los mayores porcentajes se concentran en personas jóvenes con secundaria incompleta. Prácticamente a nivel nacional, un 43% de la población joven desempleada tiene secundaria incompleta. Bien, entonces aquí nos hicimos dos preguntas adicionales
Hay dos temas ahí adicionales que quisimos traer como parte de la exposición relacionados con el desempleo. Y entonces uno de los temas es, bueno, bastará con regresar a la senda de crecimiento económico que traíamos anteriormente. Y entonces aquí tenemos el siguiente gráfico, que aquí sí me voy a detener un poquito para explicarlo un poco mejor. Aquí lo que hicimos fue tomar los 4 sectores que mayor crecimiento acumulado tienen desde el 2010 hasta el 2019. Esos están representados aquí en el lado izquierdo. Y después tomamos los 4 sectores que menor crecimiento acumulado han mostrado en ese mismo periodo y los tenemos aquí en la derecha. Una vez que determinamos cuáles son los 4 de un lado y los 4 del otro, lo que hicimos fue ver cuánto empleo acumulado ha generado esos sectores. Y entonces lo comparamos. Eh, digamos que así, en forma muy sencilla, es un tipo de división entre empleo acumulado contra producción acumulada. Entonces, si ese indicador es mayor a 1, quiere decir que es una actividad que crece y genera, digamos, proporcionalmente más empleo directo dentro del mismo sector. Si es igual a 1, entonces es un sector que, por decirlo de alguna forma, se comporta de manera tablas en el sentido de que crece y genera empleo. Y si se encuentra por menos, está por debajo de 1, pues es un sector que crece pero no genera suficiente empleo. Entonces, ¿qué tenemos aquí del lado izquierdo? Tenemos que en los últimos 10 años, es decir, del 2010 al 2019, el sector que más ha crecido es información y comunicaciones. Vemos aquí donde el indicador pues asume valores bastante altos. Acordémonos que por aquí se da la apertura al mercado de telecomunicaciones, que eso generó un gran dinamismo, fue necesario contratar una gran cantidad de personas y por ende pues el indicador asume un valor aquí cercano o superior al 1.5. Al final del periodo, pues asume un valor de 1.32. Entonces uno podría decir que es un sector que crece y que además de que crece, genera empleo. Entonces digamos que por ahí estamos bien. El segundo sector que registra un mayor crecimiento acumulado es el sector de actividades financieras y de seguros. Pero lamentablemente vemos que para la gran mayoría del periodo, si no es que en la mayoría como tal, este indicador asume un valor menor a 1. Es decir, es un sector que crece, pero no tiene la misma capacidad de generación de empleo. ¿Qué pasa con el tercer sector de mayor dinamismo, el de actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo? Está ligeramente por debajo de 1, mientras que el cuarto sector más dinámico, que es precisamente el de actividad de alojamiento y servicios de comida, o sea, muy relacionado con la actividad turística, también pues, se encuentra por debajo de 1. Es decir, no basta con retomar el crecimiento económico tal como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas, porque es un crecimiento económico que no tiene el suficiente músculo para generar nuevos puestos de empleo. Entonces, por ahí habría que ver qué medidas adicionales se toman. ¿Qué tenemos por el lado de los empleos, perdón, de las actividades menos dinámicas en estos 10 años? Entonces, como vemos, de la menos dinámica que ha sido la construcción, que como les comentaba, pues ha venido a menos desde ya hace varios años atrás, a pesar de que es un sector que no crece, pues sí tiene su cierta capacidad de generación de empleo. Algo similar sucede con manufactura y minas, donde pues sus indicadores uno sobrepasa ligeramente a 1 y el otro está apenas por debajo del 1. Y bueno, sí, la administración pública y planes de seguridad, pues ese sí es un sector que no crece ni genera empleo. Pero entonces cuando uno hace la comparación entre los 4 sectores que más crecen contra los 4 sectores que menos crecen, pues lo que ve es que las actividades más dinámicas muestran baja capacidad de generación de empleo relativa, con indicadores a excepción de información y comunicación menor a 1. Mientras que 3 de las 4 actividades de menor dinamismo en los últimos años sí muestran una cierta capacidad de generación de empleo con un índice mayor a 1 o muy, muy, muy cercano a ese valor. Entonces, pues eso nos hace una llamada de atención sobre que no solamente bastará con retomar la senda del crecimiento económico para generar mayores empleos. Después, bueno, este es otro tema muy importante. Estos son los datos, eso sí, valga la aclaración, son los datos a julio de 2019
Los datos de este año me imagino que están prontos a salir. Y aquí lo que buscamos ver es el acceso que tienen los hogares a diferentes tecnologías de información. ¿Por qué eso es determinante en este momento? Bueno, es determinante para los empleos que se puedan generar, porque muchos de esos empleos pues, van a demandar tener las capacidades eh, para ser teletrabajables, pero también va a determinar la suerte de los futuros trabajos, ¿verdad? En el sentido de que mucha de la educación en este momento se está recibiendo por tecnologías de información. Entonces, aquí lo que tenemos es, de cada 100 hogares, ¿cuántos tienen acceso a una computadora en las diferentes regiones del país? Entonces, como era esperar, la región central es la que tiene el mayor, los hogares de la región central son los que tienen un mayor acceso a computadora, mientras que en la región norte son los que tienen un menor acceso. Y así podríamos hacer para cada una de las tecnologías. Por ejemplo, las tablets, que indudablemente son hoy por hoy un instrumento importante para lo que son, por ejemplo, las clases de los chicos. El Internet, ¿verdad? Que es, pues, es el canal por donde transita todo. Y la televisión paga, que bueno, eso es un elemento importante y ni qué decir, al principio de esta pandemia, pues era el sustituto de la diversión, ¿verdad? Del momento de entretenimiento. Como vemos en los 4 gráficos, pues hay brechas importantes entre las regiones que obviamente pues va a tener un impacto sobre la capacidad de generación de empleos actuales y futuros. Aquí me voy a detener un poco en lo que es el acceso por Internet. Porque bueno, si vemos, no hay tantas brechas en el sentido de que la región central, el 88% de los hogares tiene acceso a Internet, mientras que la región Caribe, que es la que tiene el menor porcentaje, es solamente un 80%, o sea, no es una brecha tan marcada. El asunto es el tipo de acceso a Internet. Y entonces, tenemos que en la región central solo un 31% de los hogares que tienen acceso a Internet lo hacen mediante dispositivo móvil, es decir, mediante un celular. El resto de los hogares que sí tienen acceso a Internet lo hacen mediante mecanismos más estables y de mayor velocidad. Algo totalmente opuesto con lo que sucede, por ejemplo, en la región Brunca y en la región Caribe, donde de ese porcentaje de población de hogares que sí tiene acceso a Internet, un 60% lo hace mediante un dispositivo móvil. Entonces eso es complicado porque si es un dispositivo móvil y de sumas que es un dispositivo móvil bajo la modalidad de prepago, pues realmente te ves limitado en tu capacidad de acceso a Internet en un momento en que es indispensable, ya sea para el teletrabajo o bien para recibir clases. Entonces, ese es un tema muy importante, el de la brecha tecnológica como barrera. Esa misma información, pues la podemos reproducir según eh, quintil del ingreso, donde el quintil número 1 está compuesto por aquellos hogares con menor ingreso promedio, mientras que el quintil número 5 son aquellos hogares de mayores ingresos. Obviamente, pues aquí también tenemos algunas brechas importantes, eh, sobre todo en lo que respecta a Internet. Me parece que ahí es donde vemos una brecha significativa. También podría ser en el tema de televisión paga, así como de la posesión de tablet. Entonces, es un elemento muy importante a considerar porque efectivamente los procesos de transformación tecnológica demandan una mayor universalización, bueno, demanda la universalización de acceso a las tecnologías de información como un tema fundamental. Hechos relevantes del desempleo. Bueno, tenemos un aumento generalizado del desempleo, así como de la presión en corto plazo. O sea, le hace de personas que de un pronto a otro pueden salir a buscar trabajo y que es una situación especialmente sensible en la región chorotega, que con los últimos datos de pobreza también es una de las regiones más afectadas por la pobreza. A un fenómeno que se venía observando desde hace algún tiempo atrás, que es la consolidación del riesgo de la educación incompleta, o sea, aquellas personas que no terminan el ciclo educativo en que están más expuestas a sufrir del desempleo. Y tenemos que, bueno, que el desempleo ha sido particularmente cruel con la población joven y población joven con secundaria incompleta, con los jóvenes, especialmente las mujeres, y entre las mujeres, particularmente las mujeres con hijos.
Entonces, ciertamente, pues el fenómeno de desempleo ha sido, si se quiere, se puede decir cruel bajo el contexto actual. Y otros elementos, bueno, es importante indicar que no bastará con retomar la senda del crecimiento económico, por cuanto hay actividades dinámicas que tienen una menor capacidad de generación de empleo. Además, una de las lecciones que nos quedó de la anterior crisis financiera internacional, 2008-2009, data de que las empresas ante esa situación buscan optimizar sus procesos productivos. Entonces, los periodos post-crisis, dado esa optimización, hace que la recuperación del empleo cueste un poco más. Y también tenemos que la digitalización era un proceso que venía, digamos que en un segundo plano hasta antes de la pandemia, pero que ahora con la pandemia pues ha tomado un ritmo importantísimo. Y entonces eso también, dependiendo de cómo se enfoque, dependiendo de los esfuerzos que se hagan en materia, podría dificultar la generación de empleo. Tal vez hay un pequeño ejemplo. Antes de esta pandemia, habían personas que no tenían la confianza para hacer transacciones bancarias digitales y preferían ir al banco. Vienen las medidas de confinamiento y pues se ven en la obligación de realizar esas actividades mediante medios digitales. Incluso en algún momento el Banco Central de Costa Rica lanzó estadísticas sobre el uso de Simpe Móvil y sí, efectivamente desde marzo a abril ha habido un incremento muy importante. Entonces, si el tema de la digitalización no se sabe manejar adecuadamente, pues obviamente van a haber algunos puestos de trabajo que van a ser difíciles de recuperar. Y asociado pues con lo anterior, también es importante redoblar esfuerzos para cerrar la brecha tecnológica, puesto que es una barrera para la empleabilidad actual y futura de las personas. Ya para ir cerrando, pues algunas consideraciones finales que a grandes rasgos pues vienen a resumir lo encontrado a lo largo del documento y algunas breves recomendaciones al respecto. Bueno, importante es que el COVID vino a reforzar o profundizar los problemas de empleo que ya se venían desde antes, visualizando desde antes. O sea, el problema del desempleo no es un problema que se vino con el COVID, sino que se reforzó con el COVID. Bueno, que existe una pérdida generalizada de empleo, pero también de horas trabajadas. Entonces es preciso pues que esa reactivación esté dirigida en ambas direcciones, ¿verdad? Recuperación de horas y recuperación de empleos como tal. Va a ser fundamental la velocidad en que la población disponible, desalentada, se reincorpora al mercado de trabajo, dependiendo de ello y de la generación de empleo que se vaya dando a medida que sigamos con la reapertura de actividades, dependiendo de cuál de los dos vaya más rápido, pues ahí podríamos tener problemas para reducir la tasa de desempleo. Y bueno, existen grupos particularmente muy vulnerables al desempleo, jóvenes, mujeres jóvenes y personas con baja escolaridad y estudios incompletos, como habíamos visto en el caso de secundaria y universidad incompleta. Otro elemento importante, la población joven conocida como ninis, es decir, aquella que no trabaja ni estudia, ha tenido un aumento, por tanto va a requerir un seguimiento puntual y un tratamiento particular para volver a los niveles previos a la crisis e incluso reducirlos. Importante, bueno, sí, hay que retomar la senda del crecimiento económico, pero es necesario pues aplicar algunos ajustes de fondo estructurales y afrontar algunos de los riesgos que se visualizan en materia de generación de empleo. Y en ese sentido, pues el COVID ha impulsado fuerzas que podrían generar dificultades para la generación de empleo, sobre todo porque las empresas se han visto abocadas a una optimización de sus procesos y ha habido alguna digitalización en ciertos procesos productivos. Y bueno, algo que ha sido evidente es que la crisis del COVID ha puesto, pues ha hecho, nos ha desnudado, por decirlo de alguna forma, y ha puesto en descubierto algunas de las brechas que ya de por sí teníamos, y una de ellas es en
en acceso a las tecnologías de información. Bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué deberíamos hacer? En algunas breves líneas. Bueno, es importante efectivamente asegurar la recuperación económica, pero tiene que ser una recuperación económica equilibrada, por ejemplo, entre salud y apertura. O sea, una apertura muy acelerada nos va a dificultar el tema de salud, o bien un mal manejo del asunto de la salud pública nos va a afectar también la apertura de las actividades económicas. También tiene que haber un equilibrio entre la estabilidad macro y el empleo. O sea, si aplicamos un ajuste fiscal muy fuerte, vamos a sanar las finanzas públicas, efectivamente, pero vamos a atentar contra el empleo mismo, ¿verdad? Entonces hay que buscar un equilibrio adecuado. En lo inmediato, pues va a ser necesario generar empleos de clasificación media, especialmente para jóvenes y mujeres, dados que son ellos los que más les ha afectado el desempleo. Hay que repensar el patrón de crecimiento económico. Obviamente, habría que pensar en medidas de reactivación general. Por ejemplo, la simplificación de trámites es algo general, transversal a todas las actividades, pero también habrá que tomar otras medidas más particulares, más focalizadas hacia ciertos, digamos, formas de organización empresarial, qué sé yo, digamos, cooperativas de mujeres, por decir un ejemplo. Y bueno, ya desde una visión un poco más a mediano y largo plazo, pues es indispensable incrementar el nivel de escolaridad en la población para de esta forma facilitar la transición de lo que el Estado de la Nación ha llamado de la economía tradicional, muy asociado con servicios de bajo valor agregado y bajos salarios, hacia la nueva economía, esa nueva economía que demanda pues otro tipo em, de cualidades y pues que obviamente pues tiene mejores salarios. Además, hay que darle, si se quiere, vuelta a la moneda en términos de la transformación digital, que podría ser una amenaza, pero también podría ser una gran oportunidad. En ese sentido, pues hay que explotar las oportunidades que van a brindar todos los procesos de descarbonización de la economía en marcha y de transformación digital. Desde luego hay que redoblar esfuerzos para cerrar la brecha digital. Pues la Fonatel ha hecho esfuerzos importantes, pero todavía hay recursos que se podrían ejecutar en mayor medida pues para cerrar precisamente esa brecha digital. Y por último, y algo muy importante y que en las últimas semanas se ha hecho definitivamente evidente, es que se ocupa un nuevo pacto social entre todos los actores que componemos la sociedad costarricense para repensar el país que queremos y para las próximas décadas, donde ese nuevo pacto pues debe ser inclusivo, debe ser duradero, debe ser sustentable en términos ambientales y también debe ser viable. Bien, con esto cerramos la presentación, menos en esta primera parte, y entonces le cedo la palabra, me parece que a Fernando, que va a hacer unos comentarios de cierre y después podríamos estar atendiendo las preguntas que surjan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Graving, por sus comentarios. Antes de la parte final, le agradeceríamos si su persona puede hacer un resumen de unos 30 a 60 segundos para las personas que ocupan la grabación de la conferencia sobre este análisis que han realizado el día de hoy, por favor. Adelante, Sí. Graving. Bueno, lo voy a hacer yo, Maribel. Tal vez, Graving, si dejas de compartir la pantalla. Vamos a ver, yo creo que es muy importante, bueno, la presentación muy amplia y muy rica en cuanto a análisis, como vieron. Creo que es muy importante resaltar algunas cuestiones. Vean que el impacto de lo que está sucediendo en materia de empleo, probablemente el número solito de desempleo no nos permite verlo en toda su magnitud, porque no solamente hubo gente que dejó de tener trabajo y sigue buscando, sino que hubo gente que dejó de tener trabajo y decidió no seguir buscando. O sea, hay más gente que perdió el empleo que más gente que perdió el empleo y lo anda buscando hoy. Entonces, mucha de esa gente, o alguna de esa gente, como Graving ya señalaba, eventualmente podría volver a buscar trabajo y eso genera una presión mayor sobre el tema de empleo en las próximas semanas y meses. El desempleo se sigue ensañando con las mujeres y la población joven,
pero más aún ahora resulta que dentro de esta se está ensañando sobre todo con aquella que tiene poca preparación académica, o sea, no ha terminado su primaria o su secundaria y no tiene todavía un título universitario o algún conocimiento técnico que lo acredite para desempeñar ciertas labores calificadas. Lo cual quiere decir que el reto que tenemos por delante, como lo hemos señalado en el comunicado sobre pobreza, es crear en actividades no calificadas para absorber a mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Déjenme cerrar con un aspecto importante que también hay que tener en cuenta dentro de esto. Este tema hay que corregirlo en el largo plazo. O sea, tenemos que mejorar las capacidades de estas personas porque la economía hacia el futuro no va a seguir generando empleo solamente en actividades no calificadas. Pero este es un proceso que va a llevar tiempo. En el corto plazo, la necesidad de focalización de creación de empleo debe ser ahí, en empleos no calificados y sobre todo en ciertas zonas. Otro aspecto importante que nosotros hemos venido enfatizando, y lo dijimos también en el comunicado ayer, es que urge mejorar la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y en ese sentido, lo que Gavin presentaba ahora con respecto a los problemas de acceso a las mujeres con hijos es un tema que tiene que convertirse en política de Estado. Si bien existe el mecanismo de las redes de cuidado, resulta que únicamente está dirigido a mujeres en condición de pobreza. Y esto se convierte en un aspecto que atenta contra el mismo acceso al derecho, porque resulta que cuando trabajan y mejoran su condición de vida y dejan de estar en pobreza, pierden el derecho a usar las redes de cuidado. Eso hay que modificarlo y bueno, tengo entendido que existen algunas iniciativas para poder hacerlo, pero hay que avanzar rápidamente en eso. Las redes de cuidado deben de ser una política universal, dirigidas a grupos más grandes que permitan el acceso de más mujeres a este beneficio y por ende una mejor capacidad de tener acceso al mercado laboral. Urge los permisos de paternidad, legislar en ese sentido para evitar la discriminación contra las mujeres en materia de trabajo. Y un aspecto que nosotros hemos venido señalando también es fundamental el rechazo al proyecto de flexibilización de jornadas laborales por el impacto que esto puede tener en el acceso de las mujeres al trabajo. Finalmente, creemos que necesitamos, como Gravy lo señalaba ahora, generar medidas que focalicen la generación de empleo a través de actividades económicas en sectores particulares y sobre todo, como ya vieron, en regiones del país, muy afectadas en este caso por el tema de la reducción de actividades en el sector turístico. El sector turístico muy probablemente vaya a seguir siendo afectado durante más tiempo y no sabemos si en algún momento en el futuro va a volver a tener los niveles de actividad que tenía previos a la pandemia. Ojo que el avance del COVID en Europa y en los Estados Unidos en este momento se está acelerando y ya se prevé un invierno en ese sentido muy difícil. Entonces puede ser que veamos poca recuperación del turismo internacional o inclusive una reducción en momentos en que estamos apostando a abrir nuestras fronteras. Entonces necesitamos generar actividades, además del turismo, en esos lugares que se han vuelto independientes del turismo para poder impulsar el nivel de empleo. Eso sería en cuanto a los comentarios que tenemos y ahora abiertos a sus consultas e inquietudes. Muchas gracias, don Fernando. Abrimos el espacio de preguntas o comentarios. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor puede hacerlo en este momento abriendo el micrófono. Gracias. Don Álvaro, adelante. Álvaro Murillo, adelante con su pregunta. Tenés el micrófono apagado, Álvaro. Hola.
¿Me oye ahí? Adelante. Ahora sí. Hola, un gusto saludarlos, Fernando, Greg y Maribel. Eh, una pregunta una duda que me quedó. Cuando hablamos de los nuevos desempleados, me quedó la duda de si el 30% de estos nuevos desempleados corresponden a jóvenes, porque luego ya vi el dato de que el 48%, a ver, jóvenes, déjeme ver la edad, si era 25-34. O no sé si tal vez Gravy me puede volver a ese punto. Sí, específicamente es si es correcto el dato de que el 30% de los nuevos desempleados son menores de 35 años. Si tomé bien el apunte. David. Pues lo que podría hacer es volver a presentarla, Sí. volver a la presentación como para tener mayor seguridad de cuál es la diapositiva. Creo que anda por ahí, no sé, porque ahí la que tenemos es la tasa de desempleo por grupo de edad. A ver. Bueno, mientras nos ponemos de acuerdo, vamos a ver, este dato de 48% lo que te dice es que si tomas toda la población entre 15 y 24 años que desea tener un trabajo, hay un 48% que no lo encuentra. No es tanto nuevos desempleados, sino en general. O sea, por ese grupo de edad, prácticamente de cada dos que desean tener un trabajo, uno tiene y el otro está desempleado. David, es que yo creo que al principio tenías Uh-huh. un dato de quiénes eran los que se habían quedado sin trabajo, no necesariamente que están desempleados, Ya. pero los que lo habían perdido, ahí tienes una distribución por edad. Ok, vamos a verlo entonces. Sí, me interesa sobre todo porque obviamente por volumen no es lo mismo la población menor de 25 años que la población de 25 a 34, ¿verdad? Entonces ahí puede verse también una diferencia de efectos. Ahí está. Ok, si estas son las personas fuera del mercado laboral. Fuera del mercado. Sí, es en general, Correcto. digamos. Ahí pueden haber personas que están fuera del mercado laboral porque no les interesa estar en el mercado laboral como tal, ¿verdad? Digamos, ese es el caso típico de un estudiante, qué sé yo, universitario o, o de colegio ya después de los 15 años que se dedica a estudiar y sin ningún problema, ¿verdad? Aquí el dato que nosotros llamamos la atención, yo creo que más bien, vamos a ver, porque por edad, sí, por edad de ser el que teníamos. Claro, es personas que están, claro, Fuera del fuera del mercado. mercado laboral. Lo dije mal al principio, lo pregunté mal, correcto. Sí, entonces de cada 100 personas que están fuera del mercado de trabajo, 30 son jóvenes. Ahora, digamos, ahí hay un fuerte. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos es, bueno, está bien, están fuera del mercado de trabajo, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde surge este indicador, que sí es muy importante, ¿verdad? Que es población joven. ¿Qué está haciendo? Entonces, de toda la población joven que está fuera del mercado de trabajo, hay un 23% que no estudia ni trabaja. Sí, Esos son aumentó los denominados ninis, ¿verdad? correcto, aumentó un 20% la cantidad de niños. Sí, Bueno, pasó de 18 a 22. Claro, sí, por eso, sí, pero me refiero a 4.7 puntos, es más o menos el 20% de 18. sí, sí. Menos, Sí, sí, un poquito más. aproximadamente. Ok, Ujú. ok. Muchas gracias, Grevi. Muy No, con amable, gusto. muy interesante toda la exposición. Gracias. Con gusto.
No sé si hay alguna otra consulta, alguna inquietud. Igual nosotros vamos a pasar a los compañeros de comunicación una copia de esta presentación y después quedará en disposición de ellos la grabación, por aquello que alguien tenga alguna consulta posterior, ya teniendo el documento en la mano para analizarlo con más calma. En efecto, si alguien tiene alguna otra consulta, si no, para finalizar el evento. Perdón, Maribel, una última preguntita. Adelante, no hay problema, adelante. Gracias. Fernando, considerando que Sí. estos son los datos bueno, que hasta el segundo trimestre, ya, digamos, ya esto entraría casi en el campo de la especulación, que es lo que pudo haber pasado en los últimos 3 meses, en donde además se han dado medidas de activación de algunos sectores. ¿Qué podría pensarse, sabiendo eso, que esto ya no sería estadística, ¿verdad? ¿Qué podría pensarse que ha pasado en los últimos 3 meses? Porque además el último dato de desempleo tampoco es que aumentó, me parece que incluso bajó relativamente, tal vez no significativamente en términos estadísticos, pero ¿qué se puede creer que haya pasado en julio, agosto, septiembre? Sí, vamos a ver, hay una actualización del INEC de junio, julio, agosto, ¿verdad? Que de alguna manera te da una pista de lo que está sucediendo. Hay una reducción del desempleo que es relativamente pequeña, o sea, está en este momento en 23.2. Parecería que esta incipiente recuperación de alguna manera está permitiendo reducirlo. El problema es que esta encuesta de lo que INEC llama trimestre móvil, ¿verdad? Que no es el trimestre ordinario, sino que es una actualización que ellos hacen, no contiene tanta información como para hacer este análisis tan rico que se acaba de presentar. Habrá que esperar, pero sí pareciera que hay alguna activación en determinados lugares y eso podría estar ayudando. Ojo, ojo. Recordemos que las tres regiones más afectadas son Chorotega, Central y el Pacífico, ¿verdad? Bueno, Pacífico, inclusive pensando Pacífico Central y la parte sur, el Bronca. Entonces, puede ser que la activación, sobre todo de ciertas actividades en la parte comercial, haya beneficiado más a la región central que a la periferia, que todavía depende del turismo. Entonces, puede ser una buena noticia para algunos, pero no se está extendiendo proporcionalmente en el país. Esto lo digo porque, digamos, se perdió de alguna manera el momento de las vacaciones de medio año, ¿verdad? Que siempre era un pico de actividad turística. Y digamos que hasta agosto el tema de los fines de semana extendidos con los feriados pudo haber generado un poquito más de movilidad hacia zonas turísticas. Pero falta el turista internacional, ¿verdad? Porque esta es la parte baja de la actividad de este sector en el año. Y ahora habrá que esperar si llegan a final de año y en las vacaciones de principios de año. Que como decíamos ahora, el problema es que con el pico que está volviendo a Estados Unidos y Europa, no sabemos si esa recuperación puede ser sostenida. Sí, es probable que en esa mejora, insisto, haya algo de actividad comercial, de lo que Gremio presentaba, había una gran concentración de reducción de actividad y mucho va a depender que el desempleo se reduzca, sobre todo en este sector. Turismo a mí me parece que va a estar debilitado por más tiempo. Vamos a necesitar pensar, insistimos, en cómo generar empleo a través del impulso en otras actividades. No es que abandonemos turismo, pero necesitamos otro motor para la actividad económica nacional, sobre todo en estas zonas. Y lo decíamos en el comunicado que circulamos ayer, tenemos que regirar o revirar los incentivos que estamos dando en algunas áreas para que se focalicen en la generación de empleo. Porque el país gasta mucho en estos incentivos y nosotros tenemos una enorme necesidad de estimular el empleo. Entonces, todavía nos falta. Si esta es la tendencia a agosto, estamos muy largo de recuperar los niveles pre-COVID y vamos a requerir más esfuerzo en términos de políticas para eso. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Suponemos también que también hay muchas empresas
que tenían a su planilla en jornada reducida o jornada suspendida y que con la expectativa de que la emergencia fuera solo de unos meses y ya ha llegado el punto para muchos en donde han decidido de poner el candado. También eso puede estar ocurriendo también en estos meses, ¿no? Con las jornadas suspendidas, porque las reducidas se hubieran visto en subempleo, pero las Cierto, cierto. reducidas puede ser. Sin embargo, algunas retomaron, ¿verdad? Pero no están haciéndolo al mismo ritmo ni con el mismo personal y se ve en los comercios, ¿verdad? No tenés la misma cantidad de gente laborando, las jornadas de trabajo son reducidas. Hasta ahora recién se amplió el horario de trabajo los fines de semana por el tema de la restricción. Entonces, creo que habrá que esperar, digamos, es muy difícil especular, como decís vos, pero probablemente los números de septiembre muestren una mejora, pero no sea sustancial. Muchas gracias, Fernando. Con gusto. Muy bien, si alguien tiene alguna otra consulta o comentario. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, estaríamos dando por finalizada esta conferencia de prensa. Les recordamos a las personas periodistas anotar su nombre, teléfono y correo electrónico para hacerles llegar la presentación y el link de la grabación una vez concluido el evento. Y les agradecemos a los panelistas por su presentación. Alguien me parece que abrió el micrófono. No. No. Muchísimas gracias entonces y quedamos a la orden para cualquier información adicional. Muchas gracias y les invitamos a buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr. Gracias. Buenas tardes.